Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 1 de mayo de 2025. La pasada noche se supo que Ucrania y Estados Unidos habían firmado el acuerdo centrado en la cooperación sobre minerales estratégicos, lo que representa un nuevo paso en el fortalecimiento de los lazos económicos y tecnológicos entre ambos países. El primer ministro ucraniano, Denis Mihal, destacó que el acuerdo permitirá atraer inversiones clave para la reconstrucción del país, impulsar el crecimiento económico y acceder a tecnologías avanzadas provenientes de Estados Unidos. No obstante, según el Washington Post, el acuerdo no incluye compromisos de seguridad específicos para Ucrania y, en su lugar, reafirma una alineación estratégica a largo plazo y promete apoyo de Estados Unidos en áreas como la seguridad, la reconstrucción, la prosperidad económica o la integración de Ucrania en estructuras económicas globales. Sin embargo, lo que es el acuerdo en sí solamente establece un fondo de inversión para la reconstrucción de Ucrania, codirigido por agencias estatales de ambos países. Su objetivo, según el documento, es impulsar la recuperación económica tras la invasión rusa mediante inversiones estratégicas en sectores clave como la energía, la minería o las infraestructuras. Ucrania se compromete a garantizar la estabilidad legal y fiscal para este fondo, facilitar la libre conversión de divisas y priorizar al fondo en cualquier oportunidad de inversión. Además, se otorgan derechos preferenciales para Estados Unidos en la compra de recursos naturales ucranianos en condiciones de mercado. El acuerdo también excluye a actores que hayan actuado en contra de Ucrania durante el conflicto, aunque no especifica cómo serán considerados como tales. En el plano militar, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, ha afirmado que las tropas rusas están intentando romper las defensas ucranianas y avanzar hacia la frontera administrativa de la región de Dnipropetrovsk, concentrando sus esfuerzos especialmente en el sector de Pokrovsk. A través de una publicación en Facebook, Syrskyi ha denunciado que pese a los anuncios rusos de un alto el fuego con motivo de las festividades de mayo, Moscú ha intensificado las hostilidades. Según Syrskyi, estas ofensivas no ofrecen ventajas tácticas ni operativas a Rusia, pero su mando sigue enviando nuevas unidades al combate cada día, lo que se traduce en fuertes pérdidas. Añadió que los ataques rusos persisten incluso cuando sus tropas son forzadas a retirarse, mientras las fuerzas ucranianas continúan atacando la retaguardia rusa. En el plano internacional, el nuevo primer ministro canadiense Mark Carney instó a Rusia a negociar de buena fe para poner fin a la guerra en Ucrania tras una conversación telefónica con el presidente Volodymyr Zelensky. Carney afirmó que Ucrania ha demostrado su compromiso con la paz y subrayó que Canadá seguirá apoyando la libertad, seguridad y estabilidad del país como un aliado clave. También ha expresado su deseo de recibir a Zelensky en la cumbre del G7 este verano en Alberta. Hay que recordar que Carney fue elegido el 28 de abril y que ya había ejercido brevemente como primer ministro tras la renuncia de Justin Trudeau en marzo. En Oriente Próximo, se ha sabido que desde que Israel ha reanudado su ofensiva en Gaza el 18 de marzo, ha redibujado radicalmente el mapa del enclave, declarando cerca del 70% del territorio como zona roja, área militar o de evacuación, según las Naciones Unidas. Las fuerzas israelíes afirman que estas zonas buscan permitir a los civiles evacuar antes de los combates, aunque en la práctica muchos palestinos deben huir bajo el fuego, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 420.000 personas. Israel también ha ampliado su zona de seguridad a lo largo de la frontera de Gaza con Israel y Egipto, con una fuerte presencia militar y restricciones extremas. Cualquier palestino que se acerque corre el riesgo de ser abatido. Esta expansión ha sido particularmente notoria en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto, donde Israel ha desplazado a la población palestina y ha extendido la zona de amortiguación hasta Khan Yunis y el nuevo corredor Morag. Las autoridades israelíes no planean devolver estos territorios, lo que sugiere un cambio duradero en la configuración territorial de Gaza. Mientras tanto, la violencia continúa intensificándose con más de 52.000 palestinos que habrían muerto desde el inicio de la guerra, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza. En lo que respecta a Siria, el ministro de Defensa de Israel volvió a advertir al gobierno sirio de Al-Golani que si no cesan los daños a los drusos en Siria responderán con mucha dureza. El ejército israelí ha apoyado estas palabras con una declaración de que están preparados para cualquier escenario. Manifestantes drusos, incluidos numerosos reservistas de las fuerzas de defensa israelíes, han bloqueado varias carreteras en el norte de Israel en protesta por la inacción del gobierno frente a la violencia que sufre su comunidad en Siria. Según ha informado el medio Ynet, los participantes denunciaron que Israel no ha cumplido su promesa de proteger a los drusos sirios, quienes están siendo atacados y obligados a defender sus aldeas por sí mismos. Uno de los reservistas declaró que los jeques drusos están siendo masacrados mientras Israel permanece pasivo, a pesar del pacto histórico entre judíos y drusos. Han reclamado que así como ellos han luchado y muerto por Israel, ahora el Estado debe intervenir para frenar las atrocidades cometidas contra sus correligionarios en Siria. En Siria, según el medio estatal Sana, se ha llegado a un acuerdo con los miembros de la comunidad drusa en Hanamana que estipula la entrega inmediata de las armas pesadas y un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad en la ciudad, esto es decir, los milicianos de Hayat Tahrir al-Sham, el grupo yihadista. En cuanto al Líbano, las fuerzas de defensa de Israel afirman haber abatido a 2 miembros de Hezbollah en ataques con drones en el sur del Líbano, concretamente en la localidad de Mais al-Jabal. El primero tuvo como objetivo a un miembro de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah, según el ejército, y el segundo a un miembro que realizaba operaciones de vigilancia a lo largo de la frontera.
Según declaraciones de un funcionario de seguridad a la agencia Associated Press, desde el alto el fuego alcanzado en noviembre, el ejército libanés ha desmantelado más del 90% de la infraestructura militar de Hezbollah en la región situada al sur del río Litani. Esta infraestructura incluye principalmente túneles y posiciones subterráneas, las cuales han sido selladas por completo. Además, las Fuerzas Armadas han reforzado el control de los cruces fronterizos para evitar el contrabando de armas hacia el sur. El funcionario, que solicitó anonimato por la sensibilidad del tema, afirmó que Hezbollah ha cooperado con el ejército libanés y se ha retirado del área, permitiendo que las autoridades actúen sin resistencia. También ha señalado que muchas de las municiones encontradas estaban inutilizables debido a los bombardeos israelíes o al deterioro por mal almacenamiento, por lo que el ejército ha procedido a detonarlas. Esta operación representa uno de los mayores esfuerzos de desmilitarización en el sur del Líbano desde la última guerra a gran escala entre Hezbollah e Israel. En cuanto a las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, que estaban previstas para este fin de semana, han sido pospuestas, según el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, en la red social X, citando motivos logísticos. Aunque no se ha fijado una nueva fecha, se espera que ambas partes acuerden pronto un nuevo encuentro. Irán ha confirmado la suspensión a petición de Omán y ha reafirmado su voluntad de alcanzar un acuerdo justo y duradero. Por su parte, una fuente cercana a las negociaciones estadounidenses ha aclarado que Estados Unidos nunca confirmó formalmente su asistencia a esta ronda de conversaciones en Roma, aunque mantiene la expectativa de reanudar el diálogo próximamente. En Europa, el 30 de abril, Estonia recibió 6 lanzadores de sistema HIMARS en su base aérea de Amari, reforzando notablemente su capacidad de ataque a larga distancia. Esta entrega marca la culminación de más de 3 años de preparación conjunta con Estados Unidos. El adiestramiento realizado bajo la Fuerza de Tarea Victoria permitirá que las fuerzas de defensa estonias realicen ejercicios con fuego real con los sistemas en este verano de 2025. La compra de HIMARS forma parte de un proyecto trilateral entre Estonia, Letonia y Lituania, una iniciativa poco común de cooperación regional a gran escala en materia de defensa, también respaldada por Estados Unidos. Según el director del Centro Estonio para Inversiones en Defensa, esta colaboración permitirá a los 3 países bálticos operar sistemas compatibles. Además, la entrega se inscribe en un marco más amplio de asistencia militar estadounidense, cuya financiación a Estonia se triplicó entre 2022 y 2024 respecto al trienio anterior. 12 Estados miembros de la Unión Europea han escrito a la Comisión con una solicitud para activar la cláusula de escape nacional en las reglas fiscales del bloque, lo que les permitiría aumentar sus déficits para aumentar el gasto en defensa. Los 12 países son Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia. Por su parte, Bulgaria, República Checa, Croacia o Lituania han indicado que planean presentar esta misma solicitud en el futuro. Con respecto a Rusia, según el diario norteamericano Newsweek, los medios estatales rusos han informado que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio podría asistir a las celebraciones del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. El medio ruso Zvezda, canal de televisión del Ministerio de Defensa ruso, citó a una fuente diplomática anónima que indicó que Rubio podría representar a Estados Unidos en el evento de exhibición del Kremlin. Corea del Norte y Rusia han iniciado la construcción de su primera conexión vial directa con un puente sobre el río Tumen en la frontera común, lo que marca un nuevo paso en el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales. El proyecto, anunciado por ambas partes como un avance significativo, contempla un puente de 1 kilómetro de longitud cuya construcción tomará aproximadamente 1 año y medio. Aunque ya existen conexiones ferroviarias y aéreas entre ambos países, este nuevo puente facilitará aún más los viajes de personas, el turismo y el comercio transfronterizo. Las ceremonias de inauguración de las obras se celebraron simultáneamente en las ciudades fronterizas de ambos países, destacando el compromiso conjunto en este proyecto estratégico. En Estados Unidos, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, Mike Waltz, se ha visto obligado a dimitir en lo que representa la primera gran reestructuración del equipo cercano del mandatario desde que asumió el cargo en enero. 4 fuentes con conocimiento del asunto confirmaron la salida de Waltz, mientras que otras 2 señalaron que su segundo, Alex Wong, también dejaría el cargo. Entre las razones de la salida de Waltz se encuentra su enfoque considerado excesivamente agresivo para el presidente Donald Trump, quien en esta etapa de su presidencia mantiene una postura reacia a una implicación militar directa de Estados Unidos. Asimismo, se le criticaba por su incapacidad para coordinar de forma eficaz la política exterior entre las distintas agencias gubernamentales. A pesar de su salida de la Casa Blanca, Waltz no se alejará del gobierno, ya que el presidente Trump ha anunciado su nombramiento como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. La designación deberá ser aprobada por el Senado. En el anuncio, Trump destacó el historial de servicio de Waltz en el campo de batalla, en el Congreso y en su administración, asegurando que continuará defendiendo los intereses del país desde su nuevo puesto diplomático. Mientras tanto, será el secretario de Estado Marco Rubio quien asumirá temporalmente las funciones de asesor de seguridad nacional, al tiempo que conserva su cargo en el Departamento de Estado. Esta situación sitúa a Rubio en una posición de gran influencia en la política exterior estadounidense, mientras se define quién ocupará de forma permanente el puesto de Waltz. Entre los posibles candidatos
candidatos figura Steve Witkoff, enviado especial estadounidense con experiencia tanto en el conflicto entre Rusia y Ucrania como en las negociaciones en Oriente Próximo. La administración Trump también ha informado al Congreso de su intención de dar luz verde a la exportación de productos relacionados con la defensa a Ucrania a través de ventas comerciales directas de 50 millones o más, según ha dicho Keep-Post de fuentes diplomáticas. El permiso, el primero de su tipo desde que Trump llegó a la Casa Blanca, se produce pocas semanas después de que la administración detuviese toda la ayuda militar relacionada con Ucrania para su revisión. En Asia, el Ministerio de Defensa chino ha elogiado públicamente el avance de sus capacidades de misiles hipersónicos. Esto ha ocurrido tras un artículo del Washington Post que citaba la preocupación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, sobre la amenaza que representan los misiles chinos para las fuerzas navales de Estados Unidos. El portavoz chino, el coronel Zhang Xiaogang, afirmó que estos avances reflejan el conocimiento y control del ejército popular sobre su desarrollo militar y criticó a Washington por usar a otros países como pretexto para justificar sus políticas. Además, ha sostenido que la actitud confrontativa de Estados Unidos dificulta los intentos de retomar los intercambios militares entre ambos países. Zhang defendió la coexistencia pacífica como un objetivo compartido globalmente. Actualmente, China cuenta con los misiles hipersónicos Delta Foxtrot 17 y Delta Foxtrot 27, este último con un alcance de hasta 8.000 kilómetros, mientras que Estados Unidos sigue rezagado en este tipo de armamento, lo que genera preocupación sobre la defensa de sus grupos de portaaviones. En África, Naciones Unidas ha denunciado que más de 540 personas habrían muerto en solo 3 semanas en Darfur del Norte debido a la intensificación de los combates entre las fuerzas paramilitares y el gobierno por el control del Fasher, capital regional. El comisionado Volker Turk calificó la situación de horror inmenso y advirtió que la cifra real de víctimas probablemente sea mucho mayor. También ha expresado gran preocupación por los informes de ejecuciones extrajudiciales en Jartum, donde vídeos muestran a civiles siendo asesinados por combatientes de las fuerzas de apoyo rápido. En uno de estos vídeos, un comandante de campo de estas fuerzas admitió los crímenes. Por otro lado, también hay denuncias contra la brigada Al-Baran bin Malik, aliada de las Fuerzas Armadas sudanesas, por ejecutar a personas sospechosas de colaborar con las fuerzas de apoyo rápido. Tark ha reiterado su llamada urgente a los líderes enfrentados para que pongan fin a la devastadora guerra civil que ya dura 2 años. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.